Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de En Contexto, el programa de entrevistas de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. El día de hoy nos acompaña Alan Ferrandis, docente de nuestra maestría en Ciencia de Datos, para conversar un poco respecto a cuál es el poder de estos datos y cómo podemos aprovecharlos dentro de nuestras organizaciones. Alan, bienvenido. Es un gusto tenerte con nosotros hoy. Muchas gracias, Miriam. El placer es mío. A todos los que nos están viendo, queremos recordarles que estamos transmitiendo tanto por Facebook como por LinkedIn e invitarlos a que puedan participar dejando sus preguntas en la sección de comentarios para que puedan ser resueltas a lo largo de la entrevista. Y ahora sí, para entrar un poco más de lleno al tema, creo que no es ajeno a ninguno de nosotros que pues los datos son un recurso valioso para las organizaciones, sobre todo hoy donde se busca que las decisiones sean basadas en información y en datos y no sobre conjeturas o cosas que podemos asumir. Entonces, en este contexto, la importancia no solo de tener estos datos y poder obtenerlos, sino también analizarlos de manera de que pasen de ser simples datos a convertirse en información, y esta información sirva para la toma de decisiones es crucial. Y surgen nuevos roles y toman preponderancia también nuevas carreras, se podría decir. Y creo que una de las que está tomando mucho auge también es justamente la ciencia de datos. Entonces, ¿quién mejor que Alan, que nos acompaña hoy, para que nos pueda explicar un poco de qué es en sí la ciencia de datos? Muchas gracias, Miriam. Bien, la ciencia de datos, como tú dijiste hace un momento, no es una rama que en realidad no es nueva, parece nueva, el nombre es nuevo, pero viene ya de varias décadas atrás, de mucho tiempo atrás, y tiene sus raíces con la estadística, que es justamente una disciplina que tiene que ver con el tratamiento, con la descripción, el tratamiento, la inferencia de patrones en los datos. El tema o el nombre de ciencia de datos es muy gracioso porque tiene una historia quizás que no tiene más de una década. Los roles usualmente relacionados a datos eran llamados analista de datos, por ejemplo. Sin embargo, hace como un poquito más de 10 años, 2009, 2010 probablemente, en Facebook, en la empresa que ahora se llama Meta, bueno, siguen contratando todavía, profesionales relacionados o expertos en temas de datos, en la disciplina de datos. Y una historia muy graciosa es que una vez Facebook contrató a un especialista que era un PhD, un profesional con doctorado, y le asignaron el puesto de analista de datos. Y este profesional no estaba contento con esta denominación porque en realidad él se consideraba un científico, era un investigador, un PhD. Entonces él decía, yo no soy analista de datos, yo soy un científico. Entonces crearon el nombre científico de datos. En base justamente a esa historia, en base a esa nace el nombre de científico de datos. Y en general, a esta disciplina o esta nueva conjunción de habilidades que son necesarias para lo que las empresas, las organizaciones necesitan lograr en la actualidad, se le empezó a llamar ciencia de datos. Antes, previamente, tenía varios nombres, en los cuales el más común era la estadística. Pero, sin embargo, la ciencia de datos es una disciplina con un nombre relativamente nuevo, pero con una existencia que viene de hace muchas décadas, y que es nueva en el sentido de que es la conjunción de varias disciplinas. La ciencia de datos tiene que ver mucho con la estadística, como dije hace un momento, que es la disciplina que se encarga del manejo, estudio, descripción de los datos. Tiene que ver mucho con la ciencia de la computación, la tecnología, las herramientas, las plataformas que nos permiten manejar estos datos cada vez en mayor cantidad, y también tiene que ver mucho con los negocios. Algo que se denomina en inglés domain knowledge, es entender mucho el negocio o cómo funciona un negocio, cómo funciona un proceso, cuáles son los principales datos que mueven ese negocio, cómo gana dinero una organización. Entonces, cuando uno habla de domain knowledge o entender el negocio,
tiene que ver mucho con una disciplina que antes, o habilidades que antes eran, no exclusivas, pero eran más relacionadas a personas de negocios, a los managers. Sin embargo, ahora los ingenieros, las personas, los científicos de datos o los especialistas en datos, tienen que entender del negocio, ya no es ajeno. Antes un profesional de tecnología, por decirlo así, ahora tampoco, pero antes era básicamente, tenía un rol básicamente de obtener un reporte. Un científico de datos no solamente tiene que obtener un reporte, técnicamente hacer la consulta, no, no solamente eso. Tiene que entender cómo hacer el reporte, tiene que, obviamente, saber la parte técnica, ¿ok? Saber automatizarlo, por ejemplo, tener la parte tecnológica, ¿ok? Y también tiene que saber comunicar, esa palabra comunicar es muy importante, tiene que saber comunicar de manera efectiva a una audiencia tanto técnica como de negocios, una audiencia en general, tiene que saber cómo comunicar los descubrimientos relevantes que ha realizado en los datos. Y quizás esta última parte, la parte de comunicación, es quizás el punto en el cual muchos profesionales todavía no, o creo que todavía falta mucho por trabajar. La comunicación con los datos. La parte técnica ya se tiene muchas veces, hay carreras que son literalmente especializadas en la parte técnica, pero en la parte de comunicación no hay una carrera propiamente dicha que se especialice en comunicación. La carrera, o mejor dicho, la especialización de ciencia de datos, enfatiza mucho esta parte de comunicación de los datos. No solamente crear un gráfico, sino crear un contexto para que ese gráfico no solamente se vea bonito, por decirlo así, sino también pueda contar una historia, pueda brindar un contexto y sin necesidad de que la persona tenga que explicar ese cuadro, esa visualización, una persona de la audiencia pueda tomar una decisión sin necesidad de que lo tenga que explicar. Yo siempre digo que una buena visualización de datos es tan buena comunicando que es muy parecido a un chiste. Si uno tiene que explicar el chiste, entonces el chiste no es tan bueno. Lo mismo pasa con las visualizaciones de datos. Una buena visualización de datos, si la tienes que explicar, entonces no es tan buena. Es igual que un chiste. Entonces, esa figura donde teníamos el profesional de una empresa explicando un cuadro en un directorio, en una presentación, una reunión, un poco, todavía sigue pasando, ojo, pero un poco va quedando atrás, porque el científico de datos o los especialistas en datos, y luego vamos a hablar de las especializaciones, los especialistas en datos tienen que saber comunicar sin necesidad de estar al frente o al costado de una presentación y como que traducir, explicar lo que ya supuestamente se ha tenido que preparar para poder comunicar de manera independiente a la persona que está al costado explicando lo que tradicionalmente se hace en las reuniones. Ese es un reto que uno de los logros que los científicos de datos tienen que alcanzar, comunicar bien, ser proficientes en matemáticas, en estadística y también tener un buen manejo de herramientas tecnológicas, no solamente para manejar grandes cantidades de datos, sino también para automatizar muchas de esas tareas. En general, te hago como unos bits de qué es lo que hace un científico de datos y qué es en realidad lo que alcanza, cuál es el alcance de la ciencia de datos. Muchísimas gracias, Alan. La verdad que muy interesante esta anécdota que nos cuentas de cómo es que surge el nombre científico de datos y que, bueno, no es algo nuevo. Creo que, como mencionas, ya había tenido antes como que sus bases en la estadística o quizás incluso en otras, digamos, en otros roles que manejaban ya muchos datos y los procesaban para poder obtener de ellos información valiosa para la toma de decisiones. Pero también algo que ha cambiado quizás con el tiempo es la cantidad de datos a la cual podemos tener acceso, porque sin duda la digitalización ha facilitado mucho la trazabilidad de procesos, nos brinda data en cantidades masivas, entonces ahora más que un acceso a la data es justamente cómo hacer que esta data tenga valor. Y por ahí quería orientar mi siguiente pregunta. Como científico de datos dentro de una organización, ¿cuáles son estos procesos que otorgan valor en los datos o cómo hacer que esta data sea valiosa?
Qué buena pregunta. Cuando hablo de los datos, el valor de los datos en general, cuando hablamos del valor de los datos, algo que siempre trato de aclarar es que no solamente esto es valioso para las empresas, ya, esto es valioso incluso a nivel personal. Porque se dice, por ejemplo, que uno de los grandes miedos que tienen las personas, ya, creo que el miedo más grande, creo que es hablar en público. Ya, uno de los miedos, incluso en la actualidad, más grandes, o sea, la que la gente tiene más miedo, ya no es tanto hablar en público, que sigue siendo, sino es que se descifren tus datos personales, que tus datos personales sean públicos, que tus datos de tu WhatsApp, de tus fotos, sean públicos. La gente tiene más miedo a eso ahora, incluso que a hablar en público. ¿Y por qué? Uno dirá, pero yo no tengo nada que esconder, soy una persona X regular, ¿por qué tendría que son mis datos? Nadie le interesa. Eso no es tan cierto en realidad. Eh, una persona, cuando le dices, por ejemplo, tu celular, el aparato este que todos tenemos, tú le preguntas, ¿qué pasaría si tus datos, si tus conversaciones de mensajería instantánea, Telegram, WhatsApp, lo que sea, fueran públicas? Y la gente se pone otro color, porque dice, no, lo que pasa es que pues, eres una persona normal, no tienes nada que esconder. No, mejor no, porque la información que tenemos es valiosa. De repente no para todos, para otras personas de repente. Nuestra información, por ejemplo, de geolocalización, a dónde vamos, cuáles son esas, básicamente dice mucho. Puede alguien que no nos conoce, incluso si tiene nuestra información de geolocalización, puede saber a dónde vamos y esto lo puede usar de manera con fines negativos, por decirlo así. En general, la información de nuestro correo electrónico, nuestra información bancaria, nuestra información de navegación en Internet. Toda esa información que parece que a nadie le interesa tiene mucho valor en general. Nuestras fotos, por ejemplo. Lo primero, cuando a una persona le pasa, una persona dice, no miren mis fotos. Ya, no porque sea nada malo, sino porque de repente son cosas que no desean que otras personas vean. Entonces, nuestra información tiene mucho valor. De repente no para otras personas en gran medida, pero sí para nosotros, porque gran parte de nuestra vida está decodificada en la información que generamos. Eso es a nivel personal. Ojo, ya a nivel un poco más grande, también a nivel personal, pero un poco más arriba, por decirlo así, hace un poquito más, 5 o 6 años creo, al hombre más rico del mundo en ese momento, que era Jeff Bezos, el fundador de Amazon, ex CEO de Amazon, le causaron un divorcio, el divorcio más caro de la historia, como de 30 y pico mil millones de dólares. Y no le fueron a tirar piedras a su casa, simplemente le sacaron la información de su celular y le descubrieron una affair, una cosa así, y tuvo que divorciarse. Fue una cosa brutal, afectó incluso el funcionamiento de la bolsa de valores de la acción de Amazon, porque simplemente le sacaron algo de su celular. Entonces, nuestra información, incluso a nivel personal, tiene muchísimo valor, más de lo que imaginamos. ¿Y por qué valor? Porque si nosotros nos dicen, oye, tu información va a ser expuesta públicamente, nosotros nuestra primera reacción es no, no, porque de repente no es valioso para mí, pero es valioso para mí. Y podría ser valioso para otras personas de repente. Entonces, esa información es valiosa incluso a nivel personal. Ahora, ¿cómo es valioso a nivel de las empresas? A nivel personal, que nosotros somos como que seres humanos, como dice Silvestre, imagínense a nivel de las empresas. Hace 2 años, 2021 creo que fue, acá en Estados Unidos hay una distribuidora de carne, que es una empresa brasileña, pero es la distribuidora de carne más grande de los Estados Unidos, que es BJ's. BJ, no me acuerdo el nombre exactamente. Ya, es una distribuidora de carne, no es BJ's, es otro nombre. Es una distribuidora de carne que distribuye en muchos estados de Estados Unidos. Y creo que fue en mayo de 2021, yo me estaba acá viviendo acá en Estados Unidos. Es básicamente cómo se distribuyen las carnes en camiones, ¿correcto? Pero su operación de esta empresa es brutalmente grande, muy grande. Entonces, resulta que unos hackers entraron a sus sistemas y bloquearon el acceso a sus datos, o sea, secuestraron sus datos con un ransomware, o sea, básicamente entraron y bloquearon esos datos. Entonces, la empresa no tenía datos operativos, no había acceso a sus bases de datos porque estaban secuestrados.
Entonces, lo que hicieron es pararon literalmente la operación de la empresa. Los camiones no tenían idea de dónde ir, porque no tenían información. Entonces, el secuestro de datos de esta empresa les hizo perder varios millones de dólares y en general en los Estados Unidos la carne es un producto que se reparte a diario. Puede ser congelada, pero igual se reparte a diario. Entonces, lo que hicieron es que gran parte de los mercados de Estados Unidos, de los supermercados de Estados Unidos, porque casi todo supermercado, tuvieron que parar la operación. ¿Por qué? No parar la operación, sino que se tuvieron que estuvieron desabastecidos de carne, porque esa empresa no operaba. Entonces, es solamente un tema de secuestrar su base de datos para afectar la economía de los Estados Unidos y la economía más grande del mundo. Entonces, acá estamos hablando de cuánta importancia tienen los datos. A una empresa le pueden quitar sus computadoras. Las computadoras las puede reemplazar. ¿Qué pasa si a una empresa le quitan sus datos? No va a operar, porque no hay reemplazo para esos datos. Los datos son un activo. Y cuando digo un activo es algo que genera valor en una organización o para una persona. Otros activos, por ejemplo, como el dinero, tienen áreas especializadas. Por ejemplo, el área de finanzas, tesorería, contabilidad son áreas, departamentos, son gestiones que manejan un activo importante en una organización como es el dinero. El dinero es un activo, ¿correcto? Tienes recursos humanos que maneja un activo tan importante como las personas o la gestión de las personas. Ahora, tecnología y la información, el área de sistema, el área de tecnología, ¿maneja activos como datos? No. Ellos manejan activos de tecnología. Un área de tecnología e información, un área de TI, maneja activos de tecnología. Son como un catálogo de servicios que tienen que estar operando. Pero muchas veces en las organizaciones no hay gestiones que manejen los datos como activo. Entonces, ese es un problema. Puede ser un área de Business Intelligence o Analytics, que no es lo mismo que un área de tecnología de información, que maneja en general un catálogo de servicios como impresoras, red, autenticación, base de datos de usuario, lo que sea. Pero no hay en las organizaciones áreas, gestiones dedicadas específicamente a manejar los datos como activo. Y eso es algo que está cambiando. Está cambiando y debería seguir cambiando en realidad, porque los datos no son necesariamente, uno cree que los datos son parte de TI. No, TI no maneja los datos, TI maneja la tecnología que maneja los datos, pero los datos por sí, el tener los datos almacenados, obviamente, y generar valor a partir de esos datos para poder generar valor para poder tomar decisiones, esas gestiones no existen en las empresas. Y son básicamente áreas de analítica, áreas de analytics, áreas de business intelligence, en general, que recién se están creando en las organizaciones. Yo cuando vine a Estados Unidos, la organización que me contrató es una empresa del rubro de seguros empresariales, seguros corporativos, que en realidad tenía una división, bueno, empezó a tener una división muy clara. Un área de TI y un área de Business Intelligence, un área de Analytics. Y eso permitía a la organización que la parte de tecnología, de manejo del catálogo de servicios, fuera manejada de una manera y la información, los datos, fueran trabajados de una manera independiente, por una gestión independiente y solamente orientada a esa parte. Y eso nos brinda hasta ahora mucho valor porque permite explotar en el sentido de obtener valor a partir de los datos. Y esa parte, esa gestión que nosotros tenemos, por ejemplo, brinda lo que se denomina una ventaja competitiva. Una ventaja competitiva a cualquier organización. Si uno ve, por ejemplo, las organizaciones más valiosas en la actualidad, ya hace 25 años, finales de los 90, las más valiosas eran petroleras, eran industriales, o eran, por ejemplo, Big Pharma, eran organizaciones grandes que no tenían mucho con tecnología. Lo único que estaba ahí era en Microsoft y por ahí estaba Oracle. Ahora las más valiosas son empresas de tecnología y datos.
La más valiosa es Apple, sigue Microsoft, sigue Alphabet, sigue Meta, que es Facebook. Entonces, Apple maneja tecnología, básicamente, y maneja también datos. Tienen ecosistemas enteros, como el ecosistema del iPhone, del App Store, del iTunes. Por ejemplo, Meta, que maneja redes sociales. ¿Y las redes sociales que son? Básicamente datos de personas. Microsoft maneja sistemas, pero en general ahorita Microsoft maneja nube, que es almacenamiento en la nube y servicios en la nube. Datos y tecnología, software y datos. Oracle sigue ahí también, es una empresa de base de datos, de sistemas en general, tecnología y base de datos. Y Microsoft, Oracle, Apple y Google, o Alphabet en general, que es una empresa que maneja datos. Google, ¿qué vende? Algo físico. Google vende datos. O mejor dicho, no lo vende, sino obtiene valor a partir de datos. Nos da mapas, nos da correo electrónico, nos da búsquedas. En general, el activo más valioso de Google son los datos, que en realidad es una empresa de publicidad, porque el 70% de su ingreso es avisos publicitarios, pero muy targeteados, o sea, muy, mejor dicho, segmentados. Pero esas empresas, las más valiosas del mundo, tienen algo en común. Tienen los datos. Dicen que el petróleo es el nuevo, los datos son el nuevo petróleo. Pero el petróleo, cuando alguien lo obtiene, no necesariamente cuando lo obtiene del subsuelo, el crudo, como se dice, no lo puede vender. El petróleo tiene que pasar por un proceso costoso de refinamiento. Hay empresas que se dedican a eso y ganan millones. Aramco, por ejemplo, que es la empresa no pública más valiosa del mundo, que es árabe, hace eso y gana un montón de dinero. Ya, no solamente explotando, sino refinando el petróleo. Ya, lo mismo pasa con las empresas más valiosas del mundo, que en este caso son públicas, las que he mencionado, que obtienen, y obtener datos es muy fácil ahora, y refinan los datos para obtener valor a partir de ellos. Es una gestión distinta. Dicen que los datos son el nuevo petróleo. Entonces, para poder hacer que el petróleo sea valioso, necesita un proceso muy caro, muy específico de refinamiento del petróleo para que pueda estar disponible y distribuido. Lo mismo pasa con los datos. Los datos son básicamente datos planos, no tienen valor. Uno quiere mostrar datos en planos y a la gente no le interesa los datos en plano. Tienen que refinarse. Y justamente los profesionales de datos son aquellos que van a ser parte de ese proceso de refinamiento de datos. Son básicamente los analistas de datos, los ingenieros de datos y los científicos de datos. Y hay varios subroles también, DevOps y cosas así, pero principalmente se dividen en 3 roles, que probablemente vamos a ver un ratito más. Esos 3 roles de esos profesionales son requeridos por las organizaciones y son básicamente roles muy bien pagados, no solamente acá en Estados Unidos, sino también en cualquier parte del mundo en general, no diría en Perú, Sudamérica, en cualquier parte del mundo, y pueden trabajar remotamente en general. Es importante tener en cuenta que la economía del conocimiento, la economía actual en general, requiere de profesionales que tengan las habilidades que las empresas requieren para poder generar valor. Y aparte de esa parte, casi todos los roles en general de datos van a ser, casi todas las profesiones van a transicionar a ser roles de datos. Yo estoy seguro, por ejemplo, que los contadores y los financieros van a tener que desarrollar habilidades de datos para dentro de, antes de 10 años, los contadores y financieros, los que manejan, por ejemplo, dinero, su rol ya no va a ser tanto hacer contabilidad porque se va a automatizar esa parte. Entonces, su rol va a ser más analizar los datos, ver qué tendencias van a poder detectar en el uso del dinero, por ejemplo, o en las inversiones, o en general en todos los datos que se generan a partir del dinero. Entonces, y eso no solamente es en dinero, eso es en cualquier tipo de actividad económica que genera datos. Muchas gracias por esta explicación. Creo que deja bastante claro un poco cómo es, digamos, los roles que hay dentro de la gestión de datos y también
cómo es que se le otorga valor, o ya de por sí, por qué es que los datos tienen valor y qué procesos se deben seguir, ¿no? Me llamó especialmente también la atención algunas de las cosas que comentaba, sobre todo esta diferenciación, digamos, de los diferentes roles, si podríamos decirles así, que tienen dentro de una organización, ya sea desde analista, ingeniero, científico, porque muchas veces pues aún no está tan claro como ahorita el término científico de datos está también muy en boga, pues la mayoría se enfoca, pero dentro de, digamos, de este desarrollo profesional, pues hay otros roles. ¿Cómo podríamos definir el perfil de un científico de datos? También un poco ya habiendo conversado cómo no solo es el dominio, digamos, de la gestión o del manejo de los datos en sí o de la parte estadística, sino que también requiere algunas habilidades quizás por ahí de management para comunicar sobre todo efectivamente. ¿Qué nos podrías comentar al respecto? Ok, qué buena pregunta. Y justamente lo mencioné hace un momento. A ver, antes, por ejemplo, yo tengo 41 años y yo me acuerdo que cuando yo empecé a trabajar hace 20 años, yo me acuerdo que el rol yo empecé a trabajar con un rol de analista de sistemas. ¿Y qué hacía analista de sistemas? Hacía todo literalmente, o sea, hacía todo, programaba literalmente todo. Estoy hablando de Perú hace 20 años. Eh, y ahora los roles están más especializados, solamente en programación nada más. Por poner un ejemplo, en programación ya no hay programador web, por ejemplo, ahora hay frontend, por ejemplo, ahora hay backend. Tenemos, por ejemplo, también DevOps y un montón de cosas que ya creo que ni siquiera estoy enterado de cómo ha cambiado. Y es normal porque hay una evolución, una especialización de los roles. ¿Por qué? Porque hay tanta tecnología, tanto que aprender, que eso obliga a la especialización, lo cual está bien y es normal y es natural. Y eso requiere justamente capacidad para poder seguir aprendiendo, no parar de aprender. A ver, entonces, en la parte de datos, en este sector, de este campo de los datos, existen roles que quizás incluso al principio estaban más marcados, ahora en realidad están un poco traslapados porque tiene que ver mucho con las habilidades que se requieren y también con el nivel de complejidad que cada uno demanda. En base a habilidades, obviamente, y obviamente el output o la salida de resultado que produce para una organización. Entonces, por ejemplo, la principal pregunta que me hacen siempre en mis clases es, ¿necesito saber programar para poder dedicarme a los datos? La respuesta es sí, sí necesitas programar, pero depende a qué nivel. Cuando, por ejemplo, nosotros estamos trabajando en Excel, creamos fórmulas. Esas fórmulas en Excel es una forma de programación. O sea, todo el mundo ha tenido que... Y es raro que alguien dice, no, no puedo programar en Excel. Estás programando y si no lo entendemos tenemos que googlearlo, nos toca googlearlo. Nosotros programamos ya en Excel. Algunos programan, por ejemplo, macros, que es un lenguaje más Visual for Application, que tiene 30 años, más de 30 años creo, y la gente le toca googlearlo. Nadie dice, no, no puedo programar. Es raro que alguien diga eso, lo googleas. Ya, lo mismo pasa en la ciencia de datos que requiere ciertas habilidades de programación, pero no necesariamente quiere decir que tenemos que saber programación al nivel que tiene que saber, por ejemplo, un egresado de Computer Science, de ciencia de la computación, donde tendría que programar, por ejemplo, en lenguaje de bajo nivel, tenía que tomar 1 o 2 cursos de estructuras de datos, tenía que saber cómo se manejaba la pila de memoria. Ese tipo de programación quizás ya no es tan necesario, o no es tan necesario, mejor dicho, para poder entender cómo funciona, para poder manipular datos a gran escala. Porque, uno, por la tecnología que tenemos ahora, y dos, por los lenguajes que nos permiten abstraer esa complejidad típica del lenguaje de programación, por ejemplo, de bajo nivel o orientado a objetos, y nos permiten centrarnos más en el resultado. Por ejemplo, los lenguajes más utilizados, no los mejores necesariamente, pero los más utilizados, eso sí, en el mundo para manejo de datos son Python, por ejemplo, es el lenguaje que es un lenguaje, la gente que programa Python es feliz, tú la ves feliz porque es muy fácil. Ya, si ves un programador feliz, es que programa en Python. Es un lenguaje creado hace varias décadas por Guido van Rossum, científico que trabaja en Google ahorita, porque trabaja en Google creo todavía,
y R, que es un lenguaje estadístico, es un lenguaje que básicamente está hecho, optimizado para análisis de datos y es muy académico, o es bastante académico en realidad. Estos dos lenguajes se potencian porque son lenguajes abiertos y que tienen librerías que la gente puede crear. Entonces, con una línea de código uno puede literalmente abrir un archivo y consultar el valor de un stock en la bolsa de valores. Es muy sencillo porque esa customización que tienen los paquetes que se crean ahora hacen que sea más fácil la programación. Y ya no es la programación de hace pues, años, donde para poder sacar un hola mundo tenía que escribir pues, una página entera de código. Entonces, ahora es más fácil programar. Ahora, entonces, ¿necesita programar? Sí. Ahora, ¿cuáles son los roles y qué nivel de programación o complejidad técnica necesitan? Por ejemplo, un rol muy común, el entry level, por decirlo así, el nivel inicial, es el rol de analista de datos. Muchos profesionales, y esto lo veo, por ejemplo, en los cursos que dicto de posgrado en varias instituciones, yo veo, por ejemplo, que gente de logística, gente de recursos humanos, gente de áreas de operaciones, gente de profesionales, de áreas financieras, toman cursos de análisis de datos. ¿Por qué? Porque saben que el mercado requiere ahora habilidades de análisis de datos. ¿Qué es lo que se necesita saber? Necesitas saber, primero, conceptos básicos de programación. Si puedes programar en Excel una fórmula, entonces quiere decir que puedes programar. Se requiere también manejo de herramientas. Herramientas en el sentido de, por ejemplo, herramientas de análisis de datos, tipo Power BI, Tableau, y más importante incluso, y parece broma, pero no es broma, Excel. Excel lo dirá, no, Excel lo enseña en el colegio mi sobrino. Excel es una herramienta que tiene un poder. La gente cuando dice que sabe Excel, yo no le creo, porque saber Excel realmente es. Uno puede hacer de todo en Excel. De repente no se puede automatizar todo, pero se puede hacer de todo en Excel. Entonces, el término saber Excel es muy relativo. Digo, pero ¿cuánto sabes de Excel? Uno nunca termina de aprender Excel. Uno puede vivir todos sus años útiles laborables y probablemente nunca termine de aprender Excel. Entonces, uno tiene que saber muy bien Excel y algunas herramientas, Google Data Studio, Power BI, Tableau, que no son requisitos, pero son deseables en el sentido de que ayudan o es lo que el mercado está utilizando en la actualidad. Y requiere muchas habilidades también de manejo de datos. Por ejemplo, hacer una consulta a una base de datos. Este lenguaje llamado SQL, que tiene décadas, que es un lenguaje de consulta a bases de datos relacionales. Y también se requiere habilidades, muchas habilidades de comunicación, de storytelling, de entendimiento de indicadores de negocio, porque los negocios funcionan en base a indicadores. Un gerente, cualquier gerente tomador de decisiones, no le interesa mucho la herramienta, le interesa cuál es el indicador de negocio que está siendo afectado o va a ser impactado por una acción, por lo que los datos nos dicen, y eso en cuánta plata se traduce. Eso quiere saber, ese es el lenguaje de los negocios. Entonces, un gerente, un tomador de decisiones, habla de ese lenguaje. Y un profesional de datos tiene que entender cuáles son los indicadores que los gerentes manejan. Así se habla el lenguaje de los negocios. Entonces, eso es lo que requiere un analista de datos. ¿Requiere saber programar? Sí, pero a nivel muy básico. Puede también programar en algunos otros lenguajes como Python o con R, sí, que son lenguajes que se aprenden en días, literalmente. Es muy fácil, no muy fácil, pero no es tan complejo como lo era en la antigüedad. En la antigüedad me refiero a una década, décadas atrás. Luego tenemos un rol que es ya un poquito más intermedio, que es un rol de ingeniero de datos. El ingeniero de datos es es un rol que requiere más complejidad en el manejo de tecnología y en la programación. Sí requiere programar y sí requiere también manejar tecnología, sobre todo en la actualidad, tecnologías que corren, que se ejecutan en las nubes. Tiene que manejar mucho nube, Azure, la nube de Google, la nube de Amazon, Amazon Web Service. Casi gran parte del trabajo lo va a encontrar en la nube. Tiene que ser una persona que maneja mucho servicios en la nube. Y obviamente tiene que programar. Y el rol del ingeniero de datos gran parte de ese rol es automatizar
y dejar listos los datos para poder ser explotados. Es como cuando en el fútbol, ya el que mete gol se lleva el crédito, pero siempre hay alguien que hace la asistencia. Entonces, siempre hay, por ejemplo, el Di María, el que le hace la asistencia, que no es tan famoso como Messi, o no es tan famoso, por ejemplo, como el delantero, pero siempre le da la asistencia. Di María es un jugador argentino que tipo es uno de los mejores asistentes o sea, da asistencias y dan la asistencia para los goles importantes. Ya, y no se lleva tanto crédito, se lleva más el que mete el gol. Pero sin ese jugador que es muy inteligente y que hace la asistencia, el gol no funciona, el gol no se da. El ingeniero de datos es como ese jugador, ese Di María, que da la asistencia para el gol. Sin asistencia, el gol no existe. Sin el ingeniero de datos, los datos para ser explotados y analizados no existen. El ingeniero de datos lo que hace es deja listos los datos para ser analizados como a partir de automatizaciones, herramientas y código, en el cual obviamente requiere obtener esos datos de múltiples fuentes de datos, trabajarlos, estandarizarlos, explorarlos y también solucionar problemas a partir de esos datos, entender esos datos y dejarlos listos como para que haga el gol. Es el que le da la asistencia siempre. Y al final, por ejemplo, mi rol acá en los Estados Unidos es de ingeniero de datos. Yo trabajo como Business Intelligence Engineer o Data Engineer acá en los Estados Unidos para una empresa californiana, que recientemente ha sido adquirido por una empresa de Chicago. Y el último rol es el rol del científico de datos. El científico de datos es como el rockstar, es como el que mete el gol, es como el Mbappé. El científico de datos es el que le da la pelota servida y corre, hace la gambeta final y mete el gol. Pero necesita de un volante estrella que le dé el pase. ¿Y qué es lo que hace el científico de datos, ya más puntualmente? El científico de datos lo que hace es brinda, por hecho, o sea, finaliza el gol, en el sentido de que crea los denominados modelos de datos, modelos muchas veces predictivos. Por ejemplo, cuando escuchamos hablar de Machine Learning o aprendizaje automático, son modelos que crean predicciones. ¿Quién los crean? Los científicos de datos. Por ejemplo, los modelos de aprendizaje, los modelos de inteligencia artificial, por ejemplo, de Deep Learning, son creados por científicos de datos. Pero si esos modelos no tuvieran los datos listos para poder ser analizados, no existiría modelo. Entonces necesitas un ingeniero de datos para poder hacer que el científico de datos haga su trabajo de manera correcta. ¿Qué es lo que hace el científico de datos? Hace modelos. Ahora, en general, ¿qué es lo que hace el método científico? El método científico lo que hace es, a través de la prueba y error, crea conocimiento a través de la evidencia. Hay algo que se puede reproducir. Es reproducible ese conocimiento, porque hay una evidencia. Así trabaja el método científico. Empieza por una hipótesis y termina por la prueba, la teoría, y termina con una teoría o una evidencia. Lo mismo hace el científico de datos. Crea, en general, modelos de datos. Pero estos modelos son básicamente automatizaciones de decisiones que se pueden tomar. Es una caja negra creada a partir de datos utilizando un algoritmo que muchas veces es un algoritmo estadístico, muchas veces no, a veces algoritmos más avanzados como Deep Learning, son algoritmos tipo de inteligencia artificial, pero crea un modelo basado en datos usando un algoritmo y haciendo obviamente cierto tipo de programación para poder automatizar una decisión. Esos modelos son producto de algoritmos y del trabajo de los científicos de datos. Entonces son básicamente, cuando una empresa, por ejemplo, crea modelos para poder automatizar decisiones, es trabajo del científico de datos. Pero no hubiera sido posible si es que no hay un ingeniero de datos que deje los datos listos. Y lo mismo pasa con el analista de datos. El analista de datos analiza datos, crea las visualizaciones, crea la historia, crea el contexto para poder ayudar a tomar decisiones, pero si no hay ingeniero de datos, no existe trabajo analista de datos. Y esos roles, científico de datos, analista de datos, ingeniero de datos, son roles que las empresas requieren. El analista de datos no es un puesto necesariamente, es un rol. Puede ser una persona de finanzas que tenga el rol de analista de datos, que tenga habilidades y haga uso de sus habilidades para crear estas presentaciones,
para poder comunicar las decisiones que se pueden tomar con los datos. Un analista de datos puede ser un financiero, puede ser un logístico, puede ser un administrador, no hay ningún problema. En cambio, los roles de científico de datos e ingeniero de datos son más especializados, están en áreas distintas, en áreas especializadas en datos. ¿Por qué? Porque su dedicación es completa a los datos. Entonces, con esto espero haber resumido, y ya para terminar, los roles que se necesitan. ¿Se necesita programar? En los tres sí, pero en distintos niveles. ¿Necesita manejar tecnología en los tres? Sí, pero en distintos niveles. ¿Cuál gana más? Obviamente los científicos de datos, porque generalmente muchos de ellos tienen un doctorado en industrial, en estadística, en matemática. Los analistas de datos generalmente vienen de muchas ramas. Y los ingenieros de datos generalmente son ingenieros. Son personas que manejan tecnología y son los que probablemente ya sí son más ingenieros, por decirlo así. O en general tienen mucho que ver con tecnología. Una persona de computer science puede ser, tiene un perfil muy adecuado para ser ingeniero de datos. En general todo se puede aprender, pero ese es un poquito el resumen de los tres principales roles que actualmente se manejan en el mercado. Creo que ha quedado clarísimo y quisiera resaltar justamente de que cuando ya hablamos de un científico de datos estamos hablando de un nivel de especialización, de un mayor dominio, de incluso, como mencionabas, no es tanto quizás hacer un análisis de los datos quizás a nivel descriptivo, sino ya es como generar modelos que puedan automatizar y generar como que apoyar la toma de decisiones. Y es justamente un poco el foco de la maestría, porque la maestría es en ciencias de datos, ¿verdad? Entonces, las personas van a poder adquirir, quizás no vamos a enfocarnos tantísimo en aprender los lenguajes en sí, sino justamente a cómo es que se generan estos procesos de añadir valor, para poder tener el instinto, para generar estos análisis y poder realmente ser este jugador estrella, como mencionabas, que si bien necesita de alguien que lo habilite, que habilite el momento, pues es finalmente quien hace estas jugadas que terminan siendo decisorias para el futuro y para, en general, la toma de decisiones. Entonces, por ahí, si es que nos podrías también comentar un poquito más respecto a la maestría y vincularlo quizás con una pregunta que tenemos aquí del público. En este caso viene de parte de Joel Shura, que nos pide quizás un roadmap para aprender ya sea inteligencia de negocios o enfocado a habilidades técnicas, quizás por ahí un poco cómo es la malla que se ha planteado también en la maestría. Muy bien, entonces hay una nueva maestría de, primero, con una pregunta, Joel, un roadmap para poder ser analista de datos, ingeniero. Yo recomiendo, para empezar, hay una certificación de Google que se llama Google Data Analyst Certificate. Es gratuita. Es gratuita en realidad, bueno, es un Coursera, se paga $30 mensuales o $50 mensuales, creo, no estoy seguro. Para empezar, es una certificación espectacular, a mí me encanta. Yo le hice una semana, me encerré a hacerlo una semana. Tiene como 8 cursos, básicamente, y un proyecto, 8 o 9 cursos, una cosa así. Se llama Google Data Analyst Certificate, googleenlo. Son 8 cursos, 9 cursos, que es espectacular esta certificación. Es muy, muy entendible, muy buena. Para poder empezar de manera autodidacta, siempre la recomiendo. Me dicen, oye, quiero ser analista de datos, ya, hazte esa certificación y luego hablamos. Creo que es un recurso muy valioso de Google, la certificación de Google Data Analyst Certificate. Y bueno, con respecto a la maestría, es un proyecto muy, yo estoy muy emocionado, es un proyecto que estamos creando con la universidad me dio el privilegio de formar esa maestría, me dio el encargo en general de formar esa maestría y hemos convocado profesionales de primer nivel no solamente de Perú, sino muchos de ellos son profesionales que hablan español o que viven acá en Estados Unidos o los conozco de otros países. Casi la mitad de la plana es extranjera. Son personas que yo he conocido en mi experiencia acá en los Estados Unidos y justamente los he jalado, los he convocado para poder ser parte de la plana docente de la nueva maestría de ciencia de datos de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, que ya está cortita, está empezando dentro de poquito. Listo, justo estamos en el proceso de crear los cursos y toda la cuestión, virtualizarlos. ¿Qué tiene diferente esta maestría o qué tiene especial esta maestría?
Es una maestría en ciencia de datos que lo que busca es formar profesionales en los roles que he descrito anteriormente. ¿Okay? También una de las cosas que yo hice con la maestría es creamos la malla con la universidad, y una de las cosas que acá, por ejemplo, cuando yo estudié en Estados Unidos, una de las cosas que me di cuenta que muchas mallas no tenían, y acá sí tenían, son cursos de business. Entonces, hay muchos profesionales, por ejemplo, que estudian maestría en ciencia de datos, pero no hay cursos de negocios. Entonces, hemos incluido una parte de la currícula orientada, que es un curso de negocios. Nos enseñan contabilidad, que es un plan contable, que es un presupuesto, cosas así, que muchos profesionales no saben que es un presupuesto de repente. Ya eso se enseña en la universidad. Hemos incluido un programa, un curso en realidad, parte de la currícula en negocios, por ejemplo. Hemos incluido cursos en optimización, en machine learning, en big data analytics. Y hay en los últimos cursos un curso de seminario, con cursos para poder entender cómo hacer una investigación. Ese curso va a estar dictado por un profesional, por un PhD colombiano, por ejemplo. Bueno, ahorita más adelante, porque estoy empezando recién. Ya por un PhD colombiano, que lo convoqué justamente para este tema, para poder enseñarle a los alumnos cómo realizar una investigación, cómo escribir un paper, por ejemplo. No tiene que escribir un paper, obviamente, para la maestría, pero ellos van a entender cómo se escribe un paper, por ejemplo, ¿no? Entre otras cosas. No solamente es eso, ¿no? Esta maestría, la verdad es que me emociona mucho, que es un proyecto que hemos creado hace casi año y medio. Empezamos con la universidad, más de año y medio. Demoró bastante, pero ya está a punto de empezar. ¿Qué caracteriza este programa, aparte de lo que estoy comentando? Es un programa que tiene la facilidad de ser 75% virtual y 25% presencial. O sea, no requiere que vayan físicamente a un salón de clases. Hay clases en vivo con profesores, ¿ok? Todos hablan español, obviamente muchos son extranjeros, pero todos hablan español. Ya, y el 75% de la maestría es offline. Cada curso tiene guías de aprendizaje, donde se guía, para la redundancia, se guía paso a paso qué es lo que tiene que aprender el estudiante. Y en base a esa guía de aprendizaje se evalúa el conocimiento, y en las clases en vivo, en las sesiones en vivo, que son 2 veces por semana, el alumno interactúa con el profesor. No necesariamente para una clase, porque la clase ya ha sido offline. Este es el concepto de aula invertida, ¿ok? O flipped classroom. Es un concepto que se hizo muy popular con el proyecto de Salman Khan, el Khan Academy. El famoso flipped classroom es el concepto que estamos aplicando para la maestría, y que en general te da más tiempo, porque todos estamos ocupados, tenemos cosas que hacer, y de repente para un tipo de maestría, para una maestría de repente medicina tienes que ir probablemente, ¿no? Pero para una maestría de repente más técnica o más tecnológica, así como es más factible trabajar remotamente, es factible también llevarla remotamente. Al menos en los cursos de tecnología, al menos en los programas de tecnología, digo, ¿no? Otro tipo de maestría tienes que ir probablemente, ¿no? Entonces tiene la facilidad de que es 75% remota y 25% no presencial, sino a En distancia. tiempo real. En tiempo real. En tiempo real. Y bueno, básicamente eso es un proyecto del cual estoy súper emocionado, que estamos metiéndole muchas ganas. Y como dije, tuve el privilegio que la universidad me convocara para crear este programa. Y también tengo la suerte que muchos profesionales que he conocido en mi experiencia en los Estados Unidos en estos años hayan aceptado ser parte del programa. Tomó mucho tiempo convencerlos, ¿ok? Pero son partes del programa y estoy muy emocionado. Muchos van a enseñar por primera vez en Perú, por ejemplo. Han enseñado en muchos países, pero van a enseñar por primera vez en Perú. Le estamos comprando su carta pase, como se dice, ¿no? Y van a ser profesores de la maestría. Y estoy súper contento que hayan aceptado, y súper contento que los alumnos tengan la oportunidad de interactuar con profesionales no solamente peruanos, que son muy valiosos también, sino profesionales de otras latitudes, con visiones distintas, con acentos distintos, con experiencias distintas. Entonces creo yo que esa experiencia va a ser única, y va a ser esta maestría muy competitiva. La Universidad Continental tiene 25 años, es una universidad
relativamente nueva y justamente con esta propuesta estamos intentando a competir en el mercado. Y creo que, como dije hace un momento, es una maestría que le hemos creado con un nivel muy competitivo y creo que un nivel no solamente pensado, o un resultado de profesional no solamente pensado para el mercado peruano, sino para el mercado en general global, que en general así funciona la tecnología. Uno no le vende tecnología al mercado local, le vende mercancía solamente. Le vende tecnología a todo el mundo, la tecnología es escalable. Esa es una característica de la tecnología, la escalabilidad y el bajo costo, justamente del crecimiento. Entonces, con esta maestría estamos apuntando a entrar a competir al mercado con una propuesta distinta, que espero sea del agrado. Hemos tenido, creo que tenemos casi ya 20 postulantes o 20 alumnos que van a ingresar. Ya para un primer programa es bastante bueno. Vamos a ver cómo va evolucionando y vamos a ir siempre mejorando los programas, la propuesta. Sí, y un poco también como mencionábamos y también resaltabas tú, en base a lo que hemos conversado el día de hoy sobre cuáles son los roles y cuál es este perfil, es bastante completa porque no solo aborda la parte, digamos, un poco más técnica, sino también esta parte de negocio que mencionabas que es súper crucial para poder realmente aprovechar el valor total de los datos y poder tener el olfato de hacia dónde guiar las decisiones, ¿no? Y que generen justamente estos resultados a nivel de negocio. Y por ahí, entonces, nuevamente, Alan, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Creo que tus insights respecto a el campo de la ciencia de datos en general y cómo es que dentro de tu experiencia profesional has podido ver algunas cosas y cómo se está desarrollando ha sido muy valiosa. Te agradezco por haber participado el día de hoy. No, gracias, Miriam, por la oportunidad y nuevamente reiterar la invitación a los interesados en seguir, desarrollar un perfil de ciencia de datos a que puedan explorar la posibilidad de tomar este programa. Y bueno, dejo la invitación y para cualquier cosa, ya para finalizar, me gustaría que las personas, los que están viendo la transmisión, me puedan contactar por LinkedIn. Me pueden encontrar en LinkedIn como Alan Fernández Langley, mi nombre, ahí sale, creo. Ya, me encantaría estar en contacto si tienen alguna pregunta, en general, la maestría, cualquier cosa. Me encantaría estar conectados, entonces, gustosísimo de hablar, de seguir hablando con cualquier persona en LinkedIn. Entonces, eso es todo. Muchas gracias, más bien, por la oportunidad. Entonces, todos invitados a conocer un poco más sobre nuestra maestría, también a contactar a Alan a través de LinkedIn si es que tuvieran alguna consulta y de todas maneras a la próxima sección de En Contexto que vamos a tener de aquí a 2 semanas para poder hablar sobre otro nuevo tema. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Que tengan buen día.